Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Cine versus Pelis, en esta labor que estamos haciendo estos días, en estos programas especiales que estamos dedicando. Y queremos, para empezar, daros las gracias, agradecer la aceptación que estáis teniendo a estos programas especiales y concretamente el último que lo hicimos en directo, como este que también está siendo en directo. Saludos a todos los que estéis ahora mismo en directo y también a los que estáis conectados habitualmente y los que lo hicisteis la vez anterior. Por ejemplo, gente que lo prometimos y vamos a decir vuestros nombres, como Emma, como Rosa, como Asun, como Bea. Gracias. Y antes de nada, sabéis que soy muy pesado, pero es muy importante. Suscribíos al canal. Suscribíos, es muy importante, ¿vale? Así que os doy unos segundos para que lo hagáis. Ya está, ya está. Venga. Y hoy vamos a dedicarlo bajo petición popular, por petición mayoritaria de los que sois, que cada vez somos más, somos unos cuantos ya, somos más de 300. Por petición mayoritaria vamos a hablar del cine musical, algo que parece, y no sé por qué esto, que los directores, que somos directores de otros géneros o los cinéfilos, no les puede gustar, es algo incomprensible. Y sí, el cine musical es aquel en el que hay números musicales, cantan y bailan sin ninguna lógica. Me hace mucha gracia la gente que critica los musicales, que dicen, pero ¿por qué cantan? ¿Por qué bailan? Y sin embargo se ven películas donde personajes vuelan, ¿no? O sea, ¿qué tendrá que ver? Pero nosotros sí disfrutamos. ¿Por qué? Porque nos gusta el cine, nos gusta la música y nos gusta la danza. Entonces nos encanta el musical. Entonces vamos a especificar lo que es musical, primero, de cine con música. El musical es aquel cine en el que hay unos números que están compuestos y unas coreografías que están insertadas en la historia. Las películas con música son películas donde tiene mucha presencia, donde, por ejemplo, trata sobre un grupo de música o un cantante, pero los números son aparte de la trama. Creo que queda perfectamente claro. Hoy contamos con, para mí es un honor, con auténticos especialistas y muy buenos amigos para hablar del tema. Y vamos a presentar primero a José Rafudio, que es periodista, guionista de televisión, de realities. José Ra, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí hablar de musicales. Yo un poco más en plan punto de vista espectador, un poco friki de algunas pelis, pero en plan más espectador que profesional, que lo mismo es la televisión, pero guay, a tope. Y bueno, voy a presentar ahora a un muy buen amigo, que es José Saiz, que es actor, director de cine, de teatro, músico, es de todo, José, y de hecho hemos trabajado juntos. Muy buenas, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. De todo, actor, director, cargador, conductor, montador. En este oficio hay que saber hacer un poco de todo, porque si no, mal. José, ¿qué estabas haciendo últimamente antes de que nos pillara todo este confinamiento? Ya después de 20 y tantos días me lo tengo que pensar. Me tengo que pensar qué estaba haciendo, porque ya no se me van los días mirando hacia adelante en vez de mirar hacia atrás. Estaba haciendo en el Flumen un musical infantil de nueva creación basado en el personaje de Hércules. Estoy haciendo en gira el espectáculo de Lina Morgan, que se llama Maravilloso fue volver, que es un homenaje a la gran Lina Morgan, a la gran cómica. Y todo eso lo hemos dejado ahí aparcado por un breve espacio y enseguidita volveremos. Uno en el Teatro Flumen de Valencia, que tengo el honor de dirigir artísticamente, y el otro en gira nacional. Y el último, y no por ello menos importante, pues a una persona a la que admiro y quiero muchísimo, que es el grandísimo actor de cine, de teatro, cantante, de todo, Alberto Vázquez. Hola, Alberto. Hola, bonito, yo también te quiero mucho. Y estoy encantado de estar en este cuarteto. ¿Qué estabas haciendo antes del confinamiento? Pues mira, estaba tan cansado y tan harto de trabajar que rezaba por estar una semana en mi casa. No lo volveré a pedir nunca más en la vida. No nos quejaremos nunca cuando tengamos que trabajar tanto. Nunca más. Mira, estaba terminando los últimos bolos aquí con el maravilloso y adorable José Saiz de Maravilloso fue volver, estrenando la zarzuela Cecilia Valdés, ensayando Antoine, el musical de Saint-Exupéry, y nos dio tiempo a estrenarlo en Tenerife y al día siguiente hubo que pararlo todo, la entrada en el Teatro Calderón, la supergira, así que fue como un coitus interruptus brutal
y bueno, con mucho dolor, con mucha pena, pues hubo que desmontarlo al día siguiente de ponerlo en pie. Yo creo que esto es una especie de prueba para todos, porque nunca antes nos ha pasado. Es muy difícil saber cómo hubiera que haberlo manejado, y es muy difícil también, supongo, cómo manejar la vuelta a la normalidad, teniendo en cuenta que vamos a tener que convivir con este bichito mientras no haya un tratamiento, una vacuna, ¿no? Yo supongo que se irá volviendo, pero no me atrevo a vaticinar ni cómo, ni a qué velocidad, ni a qué ritmo. Me temo que los últimos seremos como siempre nosotros. Pues bueno, por cierto, con Alberto y con José hemos trabajado juntos en un largometraje que hemos tenido un premio, se llama Coda 77, hemos tenido un premio en Tokio, en el Festival Internacional Independiente de Cine de Tokio, hemos ganado el premio a la mejor comedia, o sea que ya cuando salgamos de aquí me imagino que se podrá ver. Muchísimas ganas de poder verla. Yo creo que sí, que la vamos a ver nada enseguidita, ¿no, Dani? Sí, la vamos a ver y os daré sorpresas siempre. Pues vamos a hablar, si os parece, de cine musical, que para eso hemos venido, y aparte, como ya he dicho, contamos con los mejores especialistas y con buenos amigos que nos van a hablar muy bien. Vale, como esto funciona así, vamos a elegir cada una película y luego iremos comentando. Voy a abrir fuego yo, y tengo el grandísimo morro. Abrir fuego yo es una película que nos la hemos pedido todos, pero la he elegido yo, que es Cantando bajo la lluvia. Es un tópico de 1952, la película codirigida por Stanley Donen y el genial Gene Kelly. Entonces, esta película, bueno, todo el mundo conoce hasta la saciedad el número Cantando bajo la lluvia. Que, por cierto, era un número que en principio iba a quedar descartado, que lo iban a cantar entre los tres protagonistas, no solo Gene Kelly, Debbie Reynolds y Donald O'Connor. Pero bueno, al final Gene Kelly decidió cantarlo solo y se ha convertido en un mito. Pero Cantando bajo la lluvia es mucho más, porque es lo que era, en resumen, Gene Kelly, un auténtico genio. Este tipo era actor, era bailarín, era coreógrafo, era cantante y era director. ¿Qué no hacía? Y todo lo hacía bien. De hecho, el mismo Stanley Donen reconoció tiempo después que en realidad la película la dirigía su gran amigo Gene Kelly, y Stanley, bueno, era un poco el que estaba en la silla. Por supuesto que haría mucho, pero la genialidad era de Gene Kelly, ¿no? Este musical prácticamente es el gran musical. Para mi gusto es el gran musical, y en el que aúna lo clásico y lo moderno. Es la gran transición entre cine clásico y moderno. ¿Por qué? Porque no solo está lleno de números musicales, es una película divertidísima que trata de cine dentro del cine, que habla de la transición que hablan otras películas, por ejemplo como Sunset Boulevard de Billy Wilder, de la transición del mudo al sonoro, y cómo lo hace de una manera tan sumamente divertida. Como comedia, si los números musicales funcionaba igual. Y a mí tiene ese humor que tan ágil y tan rápido, incluso tan absurdo, que me recuerda un poco hasta a los hermanos Marx. ¿Qué hace aquí este cable? ¡Es un peligro! Si te gustan los hermanos Marx, es que te podría gustar perfectamente Cantando bajo la lluvia, si es que no lo has visto ya, y si no, muy mal. Y tendríamos que hablar de esos grandísimos números musicales. Es tan enérgica. Podríamos hablar de Fred Astaire, que era maravilloso, que era la elegancia personificada, pero Gene Kelly era la marcha, era el movimiento, era el ritmo, era todo Gene Kelly, y era ese puro nervio. Él hacía tap, claqué, y bailaba de una manera primorosa. Es prácticamente música su baile. Ya los ritmos, destacar, por ejemplo, no solo el número famoso, que el número famoso, por cierto, el número famoso lo grabaron, la lluvia, no era lluvia, era una mezcla de lluvia y leche para que quedara un poco espeso y se viera bien con la iluminación. Maravillas que hicieron para que esto saliera bien. Pues hay números musicales maravillosos, por ejemplo, el Make Love, el Haz Reír, que hace Donald O'Connor, que demuestra que era un auténtico dibujo animado viviente, ¿no? Todas las piruetas, las cabriolas que hace, es una cosa impresionante, y por supuesto te hace reír, pero te hace alucinar de lo que hacía. Ese momento maravilloso del Good Morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night. Que habría que recordar también. Y mi famoso, que es el juego de palabras cuando está en logopeda. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
Bueno, la verdad es que como eres el jefe, te has elegido un punto y has empezado con mi musical favorito, mi película cinematográfica musical favorita. O sea, es, como tú bien dices, es una pasada, porque cada vez que la pones, conjuga la cinematografía con la música, con las coreografías, con las canciones. Es que no tiene palo malo. Y si hablas tú de la genialidad de Gene Kelly, es que la de Donald O'Connor no se queda atrás. Es que no se queda atrás, es que hace el contrapunto. Es una pareja de clowns al uso de toda la vida, el Cara Limpia y el Augusto, y están fantásticos. Tiene una historia detrás que es la transición del cine mudo al cine sonoro tan potente y tan verídica. Y tan verídica, porque se pasaba esa escena donde le ponen el micrófono detrás a la actriz que la están doblando porque tiene una voz horrible. Bueno, eso es maravilloso, o sea, es maravilloso. Estar viendo que y al final se cae el telón y descubren que no era la voz de ella. Bueno, es brutal. Estamos hablando de que ninguno de los 4 que estamos aquí habíamos nacido. Es un musical de nuestros papis. Es un musical de nuestros papis. Entonces, no es un musical que a nosotros nos haya marcado ni por edad, ni por haberlo visto en nuestra época. No. Es un musical de referente anterior y que hoy en día está vigente, que te lo pones hoy y bueno, se lo puedes poner a las nuevas generaciones que lo van a pasar brutal, lo van a pasar cañón y lo van a entender. O sea, está vigente totalmente. Y ese número en concreto que da título a la película, el Cantando bajo la lluvia, yo creo que es insuperable. No sé cuántas tomas hicieron, no sé cuánto tiempo le dedicaron, pero aquello es la perfección hecha cine, tanto como desde la cámara, como desde la puesta, como desde la coreo, como la defensa de Gene Kelly. Y sí, tienes toda la razón. Fred Astaire era la elegancia y él era la fuerza más absoluta y el temperamento hecho baile. Era súper masculino bailando. Llenaba la pantalla con esa sonrisa maravillosa. Es inigualable e inimitable. Y 70 años después, pues estamos aquí, 4 en una pandemia, hablando en un móvil de lo que hicieron estos señores, ¿no? Tienes un mal día, ponte Cantando bajo la lluvia, es que te lo alegra. Que a mí me la pusieron de pequeño en Maristas, en el colegio. Y era como lo típico que te ponen estas películas y las generaciones de ahora les hablas de películas de esos años y dicen, Dios mío, qué cosa más rancia. Y no, que mola mucho, que tiene muchísimo ritmo, que no llega a caer en el rancio, pues porque tiene ese tono como canalla, que tiene un poquito de la trastienda de Hollywood, de las peleas, de los egos y del trauma que supuso para mucha gente el paso, lo que hablábamos del cine mudo al cine sonoro. Porque luego está la anécdota esa, Dani, que tú que lo dominas más seguro. ¿Cómo es? ¿Que Debbie Reynolds en la vida real no era la que cantaba y si la que cantaba era la que hacía que cantaba mal? ¿Cómo era eso? Exacto. En realidad, en la película, lo que contaba antes José, que se caía el telón y quien cantaba era Debbie Reynolds, ponía la voz a Jane Hagen, que tenía una voz horrible. Pero en la vida real era al revés. La que no sabía cantar era Debbie Reynolds y quien la dobló en la voz era Jane Hagen. Porque luego Debbie Reynolds era la madre de Carrie Fisher, ¿no? Efectivamente. Sí. De la princesa Leia. Digo, para las nuevas generaciones que conecten un poco más. Un homenaje que le hace Woody Allen maravilloso en la película Delitos y Faltas, no sé si os acordáis de la película, la única película que tiene en celuloide para proyectar en su casa es Cantando bajo la lluvia y siempre se la pone para ponerse de mejor humor. Esa historia tremenda entre Debbie Reynolds y Carrie Fisher está contada en Postales desde el filo, ¿no? Era Meryl Streep y... ¿cómo se llama esta mujer? La pelirroja. La señora esta, pelirroja, pequeñita, que hizo el Camino de Santiago y pasó por Logroño, que soy yo de Logroño. Shirley MacLaine, efectivamente. Es que Shirley MacLaine hizo el Camino de Santiago y el periódico La Rioja le sacó una foto como de Strangis con gafas de sol y la mochila empotrada por el puente de piedra y era como que Shirley MacLaine se enfadó un poco. Pues yo quiero hablar de Mary Poppins, que vais a decir, qué película tan infantil, del año 64, dirigida por Robert Stevenson, que es un señor como que dirigía muchas cosas de estas de Disney, de películas para televisión, de estas de Salven al Tigre y cosas de esas así un poquito. Y es maravillosa. Y estos días de confinamiento son unos días maravillosos para que toda la juventud descubra Mary Poppins y toda la cosa cinematográfica que pueda haber un poco alrededor de la película Mary Poppins. Está basada en los libros de P.L. Travers. Ahora. Ahí, este es bueno Mary Poppins.
Pero bueno, vuelve Mary Poppins, es como la segunda parte que tiene algunas escenas que luego utilizaron en el musical de Broadway. ¿Qué cuenta Mary Poppins? Pues como todo el mundo sabe, cuenta las aventuras de la familia Banks, que están ahí como los padres con los dos niños, el padre trabaja en un banco y la madre es como muy militante de los derechos de la mujer de la época. ¿Y qué pasa? Que se quedan sin institutriz porque los niños son un poco guerreros. He de decir que yo, de toda la vida, el niño pequeño, que desgraciadamente el actor se murió a los 21 años, me daba un poco como de repelús. Pero bueno, eso son mis cosas mías de espectador. Son unos rebeldes y entonces piden una niñera súper mágica y llega Julie Andrews con un paraguas volador a la casa de los Banks a vivir maravillosas aventuras. Esta es la típica película como de, no sé cómo se llamará en los géneros cinematográficos, pero de persona que llega, arregla las cosas y se pira. Y ahí te quedes tú con tu vida. Si era desgraciada, pues sigue desgraciada. Si era maravillosa, pues la ha arreglado. Llega Julie Andrews y entonces empieza a vivir una serie de maravillosas aventuras con los niños de los Banks, los revoluciona un poco y luego es curioso ver Mary Poppins con la edad adulta porque descubres que es un poco hijoputesca en el sentido de que le monta ahí como una faena al padre con los niños en el banco para que despidan al padre del banco y pase más tiempo con los niños. Les presenta personajes maravillosos. ¿A qué personajes? Nunca me acuerdo cómo se llama el desollinador. Bueno, pues les presenta... ¿Cómo era? Pues es una película que como musical está llena de muchas canciones y además es de las primeras, creo que no era la primera, ni mucho menos, pero de las primeras que alterna dibujos animados con imagen real. A ver, los niños de hoy en día tienen que hacer un poco de imaginación y abstracción porque evidentemente era un cortapega. En los tiempos de la película era celuloide, entonces tenías que coger los acetatos de la animación y directamente ponerlos encima del celuloide. Si os compráis la versión en Blu-ray con muchos extras, veréis bocetos de la animación, fragmentos maravillosos que a ver si Dani puede rescatar así como en un catch. Tiene una de las escenas maravillosas del mundo del cine que a mí más me gusta, que es en los primeros minutos de animación, cuando el desollinador está en la acera y de repente está dibujando en el suelo. Mary Poppins entra y con la luz del sol genera una sombra que dibuja su silueta. El desollinador la contornea y dice ¡Mary Poppins! ¡Espere! Un momento. No se mueva, por favor. Y entonces ya pues con los niños en una especie como de viaje un poquito trippy, eso también hay que decirlo porque es un poco como de trippy, se meten en un mundo mágico de tío vivos, pingüinos, camareros y demás familia. ¡Oh! ¡Supercalifragilisticoespialidoso! Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Estas son las típicas películas de Disney que todavía estaban en una época, bueno, las de Disney siguen estando, Frozen y ese tipo de cosas siguen siendo así, que se doblaban. Entonces ya ahí depende de como queráis verla, si la queréis ver en versión original es lo que os recomiendo, porque en versión doblada era lo típico de que la voz en versión original, la voz en hablado la hacía una actriz, en este caso era Rosa Guiñón, que es la maravillosa actriz de doblaje que hace la voz, bueno, ahora ya no porque la señora está un poco mayor, pero hacía la voz durante toda la vida de Meryl Streep. Una tal Teresa María es la señora que cantaba. Así que cuando empezaban a cantar las canciones, pues de repente pasaba a ser la voz, como muy diferente. Por lo tanto, recomiendo la versión original porque así os ahorraréis algunos arreglos de las letras y algunas cosas que quedan un poco ahí como metido con calzador. De Mary Poppins también se hizo el musical de Broadway, yo fui a verlo a Nueva York. Era una versión maravillosa porque estaba la casa de los señores Banks metida en el escenario, o sea, de repente cambiaba el escenario y aparecía una casa de 2 pisos como una casa de muñecas con una pared abierta. En un momento dado había un número musical que nunca olvidaré, que era cuando los niños estaban cantando en el desván se salía de la casa, bajaba con las cuerdas, llegaba al escenario y los niños salían del escenario. Y el momento desollinador, José. Ese momento en concreto, teatralmente, fue una cosa espectacular para mí. Para mí, que como profesional siempre eres un público malo, eres un público hijoputesco, como has dicho tú antes, porque siempre vas buscando los fallos, no disfrutar de los espectáculos en cuanto a que profesionalmente estás en otra cosa, ¿no? Cuando llegó ese momento y yo vi al actor que hacía el papel de Bert correr desde mitad de escenario hasta la boca del escenario y empezar a subir 7 metros para arriba y pasarse todo lo que es la boca corriendo hasta el otro lado, hasta el otro hombro del escenario, sin ver ningún tipo de nada. Por ejemplo, el tema de Mary Poppins, que aparece y desaparece por arriba de las cabezas de los espectadores. O sea, ella hace su entrada, mítica entrada, con el paraguas y con su bolsito con el palo con forma de loro,
y entraba por arriba de nuestras cabezas y se despide por arriba de nuestras cabezas. Bueno, el desayunador no es chinchiribirín, chinchimirín. ¿Cuál es chinchimirín? Sí, Chinchimirín es el sí, desayuno. El- Chimchimini. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim cherín. La suerte detrás va de mí. Sí. Y la de los tejados de na, 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 al compás. Pues es que todos son buenos porque con un poquito de azúcar es maravilloso. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan. Cinematográficamente está muy bien, pero es que esta película, musicalmente, es que siempre cuando hablamos de películas musicales nos podemos acordar de 1, de 2, de 3 temas, pero de repente una película como esta nos acordamos de 7 temas. El actor David Tomlinson, que es el que hace del señor Banks, es el mismo que aparece en la película, que es otra de mis favoritas, que también es algo musical, que es La bruja novata, que también es un poco musical, con Angela Lansbury, maravillosa. Tiene un poco pinta de mala esa señora en la vida real, pero que aún sigue con nosotros. Es un poco como Jordi Hurtado, que no se va. Y también para el que quiera un poquito más de Mary Poppins, aparte de los extras, que ya digo yo que las ediciones especiales son maravillosas, porque yo los extras me los trago como si no hubiera un mañana, podéis ver la película Al encuentro de Mr. Banks, Maravillosa. con la maravillosa... Yo he llorado con esta película como si no hubiera un mañana. No me digas muy bien por qué, pero a mí estos flashbacks de Emma Thompson a su infancia, bueno, pues es Emma Thompson y Tom Hanks. Emma Thompson hace de P.L. Travers y Tom Hanks hace de Walt Disney. ¿Y qué cuenta? Pues cuenta un poco todas las duras gestiones que el señor Walt Disney tuvo que hacer para conseguir que la señora Travers, que era un poco británica estirada, cediese los derechos de autor de Mary Poppins para poder hacer la película. Una cosa que le horrorizaba a la señora eran las canciones de los hermanos Sherman y también la mezcla de dibujos animados. Menos mal que lo consiguió, ¿no? Porque si no, menuda obra maestra que nos hubiéramos perdido. Los niños de nuestra generación hemos soñado con Mary Poppins, con ser uno de esos niños que abren la ventana y se encuentran a esa maravillosa mujer, con la experiencia de volar en el paraguas, de tener amigos así. Y Julie Andrews yo creo que no podría haber habido una Mary Poppins mejor que Julie Andrews, ¿no? Verla en versión original, esa película es aún mejor porque puedes disfrutar de todos los altísimos niveles de canto y de trabajo vocal que tiene esa maravillosa actriz ahí también. Que a la gente no le parezca infantil la película. A mí me sigue gustando y yo lo decía el otro día en un programa que hicimos especial sobre los 80, que lo podéis revisitar, la importancia de nunca dejar de ser un niño, disfrutarla con 10 años, con 20, con 30, con 40 y con la edad que tengas. Y yo, por cierto, estaba obsesionado con el baile que tenía Dick Van Dyke, que era Bert el desayunador, con los pingüinos. La acaban de reestrenar en Londres en enero y que está en cartel actualmente. Ya que estamos hablando de Julie Andrews, pues vamos a empalmar con mi gran película, pero es Sonrisas y lágrimas. Cuando uno dice es mi gran película, pues no sabes muy bien por qué. Quizá porque va pasando el tiempo y sigues considerándola tu gran película, con lo cual es que algo realmente importante marcó en tu vida. Para mí la historia de Sonrisas y lágrimas me fascinó de pequeño. Me fascinó todo, me fascinó cómo mezclaba un convento con maravillosos paisajes, con una familia de niños, con un aristócrata guapísimo, con los nazis ahí por medio, y todo era una especie de puzzle perfectamente armado. Después, cuando descubrí, como todos, que estaba basado en un hecho real, ¿no? En la familia Trump, pues me fascinó todavía más. Pero es una de esas películas, yo creo que es la que más veces he visto en mi vida, seguramente. Y te podría cantar todas las canciones en español, por supuesto, pero me acuerdo de cada momento, de lo que ocurre, de cómo transcurre la historia. Creo que están todos fabulosos, que la banda sonora es extraordinaria. Que te tiene con el corazón en un puño, que te hace reír, que te hace cantar, que te hace llorar y que te tiene así durante casi 3 horas. Es una historia de 1965 que dirigió Robert Wise, un grandísimo director. Para mí es un musical de referencia. Cuando hicieron el musical en Madrid, estuve a punto de hacer El Barón Trump, que era el gran sueño de mi vida.
y me quedé un pasito y fue un gran flash, una gran bofetada en la cara. Pero es uno de esos sueños que uno tiene pendiente, que ya me estoy haciendo mayor hasta para ser el Barón Trap, desde que soy el abuelo del Barón Trap. En cuanto a calidad, quizá no sea la primera, pero en cuanto a la memoria que me ha dejado y lo que produce en mi mundo emocional, sin duda, sigue siendo la primera. Bueno, Alberto, yo quiero pedirte un pequeño favor. Yo he de decir que hay una canción que me encanta de ese musical, que es una de mis canciones favoritas, sobre todo porque luego, a mí me gusta mucho el jazz, hizo una versión en jazz al saxo uno de los mejores músicos de todos los tiempos, que es John Coltrane, que es el tema My Favorite Things. Y Alberto, no, ¿me puedes cantar un poco de My Favorite Things? Pastel rojo con cintas azules, nieve en lo alto de nuestras montañas, nado gris, cosas tan bellas me gustan a mí. Si estoy triste y muy sola estoy, las cosas que quiero me gusta pensar y ya vuelvo a ser feliz. Algo así era, ¿no? Bueno, bravo, por favor. ¡Bravo! Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Y yo tengo un momento muy, muy favorito de esa película, que siempre que la veo, que ha pasado de las 20 veces, fijo, se me saltan las lágrimas, es cuando el Barón Trump tiene que cantar ante los nazis el Edelweiss en ese festival al que van con la idea de escapar, ¿no? Y que cuando se pone a cantarlo le embarga la emoción y entonces se van añadiendo todos para que él pueda seguir cantando. Me parece una escena realmente que la veas las veces que la veas, te sigue poniendo el nudo en la garganta. You look happy to meet me. Y luego tiene cosas míticas, icónicas, cuando hace los trajes con las cortinas de la habitación, que luego se ha visto en mi mundo. En Maestros la Costura creo que lo hicieron. Sí. Yo hice un programa que hacíamos un reality que hicimos de niñas que querían ser influencers, y también hicimos que con telas de cortina hiciesen como vestidos en una prueba, y es un poco como que te mete ahí la memorabilia de la vida. Y esta es otra película que también yo diría que hay que ver la versión original también, porque algunas cosas que hicieron con las traducciones de las canciones, mira, el do, re, mi, cuando dice lo de fa es lejos en inglés, yo lo veo ahora mayor y me da un poco de vergüenza ajena. Vamos a ir a una película también mítica, que no ha envejecido tan bien como estas, que es 7 novias para 7 hermanos, ¿vale? Y la quiero comentar porque es una película también que digo yo, musical de mis papás, ¿vale? Porque también es del 54. Y me acuerdo que la vi muy pequeño y me llamó mucho la atención cinematográficamente que los decorados se veían claramente que eran pintados. Y es una de las cosas que recuerdo, no es una de las películas mías favoritas, pero sí que tenía cosas que llamaron mucho la atención y que me acuerdo de ellas, que es eso, cuando van con el carro, que las acaban de raptar por ese valle tan maravilloso, y veías claramente que decías, me acuerdo de comentarle a mi papá, digo, pero no son telones, o sea, está pintado. También recuerdo muy gratamente el baile de la granja de los 7 hermanos. ¿Os imagináis esa película hoy en día? Esa película hoy en día no se podría hacer. Es de un machismo que tira de espaldas. Hay que verla en aquel contexto, en aquella historia. Aquellos leñadores, el único referente femenino que habían tenido era el de su madre, no tenían otro referente, y cuando viene su hermano mayor, Max, creo que era el hermano mayor, que viene con una mujer, los otros 6 dicen, pues nosotros también. Y no se le ocurre nada más que leyendo el rapto de las Sabinas hacerlo ellos, ¿no? Que no era una película para la Metro de primer nivel, con un presupuesto más bien bajo. Sin embargo, se convirtió en la película del año. Llegó a llevarse un Oscar a la mejor banda sonora.
y desbancó por completo al primer proyecto de Metro-Goldwyn-Mayer, que era la que dirigía Vincent Minnelli y Jane Kelly, que era Brigadón. Las películas tienen un alma o un algo especial que las elevan incluso en contra de todo lo que tienen en contra, ¿no? Como son los grandes poderes o otros grandes éxitos paralelos, y ocurrió con esa, como ocurrió con Casablanca, que nadie sabe cómo llegó a dónde llegó, cómo llegó, y con otros muchos grandísimas películas, ¿no? Que no eran bailarines 4 solo de los 7 hermanos, pero sobre todo a mí me marcó mucho porque eran acróbatas. Es que eran bailarines acróbatas, es que hacían cosas espectaculares, que esa película con 10, 12, 14 años era como ir al circo. Hay una anécdota, y es que, por lo que dices tú del color, los 7 hermanos llevan el arco iris. Llevan de cada color, no repiten color, y está muy bien porque así no los confundes. Así, bueno, también sería que eran gays y querían ocultarlo. Ahí estamos, era la posmodernidad. Dios mío, esto quedará en el tintero. Y quiero cambiar de tercio, de época, y hablar de un musical moderno, de una película de 1979 que se llama All That Jazz, y en España se llamó Empieza el espectáculo. La película la dirigió el genial Bob Fosse. Bob Fosse, que hizo poco en cine, pero lo poco que hizo, prácticamente todo llegó al éxito. Teníamos que hablar de Cabaret, que alguno de mis compañeros va a hablar más tarde de ella. Teníamos que hablar de la película Lenny, que no es un musical. Y esta película es un musical moderno. ¿Por qué? Porque Bob Fosse prácticamente inventó una serie de estilos en el baile, en la manera de sonar la música, la influencia de un jazz mucho más moderno en los números musicales, la sensualidad. Y esta película, por encima de ser un musical o no, te pueden gustar los musicales o no, probablemente sea una película que te guste, porque habla de todo lo que tiene que ver con Hollywood, que también lo hacía Cantando bajo la lluvia, pero de una manera mucho, mucho más nociva. Habla de la hipocresía que hay en Broadway en este caso, ¿no? Rodea, es prácticamente autobiográfica, lo que era Bob Fosse, ¿no? Que es Joe Gideon, que es un coreógrafo famoso de Broadway, el más famoso, que encima es director de cine. Blanco y en botella, vamos. It's showtime, folks. Te habla de la muerte, te habla de lo que es un tipo que está al borde de la muerte por todos sus excesos. Los excesos contra la fama, ¿no? Y no criticándolos, criticando el mundo que le rodea, que era la gran novedad. Los números musicales están perfectamente bien ejecutados, y hay un número final que es el número porque él se precipita hacia la muerte. Está la muerte personificada en la actriz Jessica Lange. Por cierto, el protagonista era Roy Scheider, el maravilloso actor de Tiburón, de Steven Spielberg, y hay el tema famoso de los Everly Brothers de Bye Bye Life. I Think I'm Gonna Die, pues lo versionan en una versión musical, ópera rock prácticamente, que habrá que hablar de lo que es la ópera rock. Una película que cuenta también que él está haciendo una película, está montando su película, que también es autobiográfica, porque va de un humorista, y ese humorista es la película Lenny, que había hecho en 1974 sobre la vida del mítico humorista Lenny Bruce, que interpretaba en la película aquella Dustin Hoffman. A la vez hay un monólogo cómico sobre la muerte, que hablaba de estos puntos que a mí me llama mucho la atención de pequeño, que eran los pasos por la muerte, que esto era negación, ira, pacto, depresión y aceptación. Broken the process of death into 5 stages: anger, denial, bargaining, depression and acceptance. Claro, un monólogo cómico, pero era tremendamente cruel al mismo tiempo, y al principio te reías y según va pasando la película te va acongojando más lo que va ocurriendo. Es una película escalofriante en todos los sentidos, pero sobre todo en buenos sentidos. Y es una película algo muy extraño ver los musicales, casi una película autobiográfica de su director. Tiene las coreografías más perfectas que se han visto en el cine, sin duda. Con razón se nota que Bob Fosse está al frente, ¿no? de las coreos y de cómo pillarlas desde la cámara. No se pierde detalle.
es grandiosa, grandiosa. Lo que me pareció siempre a mí durante mucho tiempo es que era un musical muy oscuro, que tenía la muerte como constante, referente, y sí es verdad que durante un tiempo me era duro verla. Cuando ya uno se va haciendo mayor y sabe que la muerte es otra cosa más, que no tiene nada especial, la disfrutas muchísimo más. El nivel interpretativo, el nivel coreográfico y cómo la cámara es un bailarín más, yo diría, ¿no? Por cómo se mete entre las piernas por detrás, ve los tacones, las cinturas, es grandiosa, es una gran película. Y probablemente precediera lo que luego fue la película Fama, ¿no? Que probablemente le influye mucho, e influye lo que dice Alberto, que es una película que es tremendamente influyente en el musical que vino a partir de entonces, sobre todo en los años 80. Era muy tétrica, era muy oscura, era para el tiempo que se hizo y en la edad que yo tenía en aquellos momentos, sí que te tiraba para atrás, ¿vale? Acostumbrados a las películas con finales felices, a los musicales con finales románticos, con finales chulos, con finales tal, esta te lleva, es un camino a la muerte, es autobiográfica y es un camino del personaje en toda su trayectoria profesional, su camino a la muerte, es tal cual la película. De hecho, el final es el final de su vida, ¿no? Genial, Bob Fosse. Es que, por lo que decía Alberto, es que él era coreógrafo antes que todo. Claro. O sea, él era coreógrafo. Posteriormente le vino el tema del cine, la dirección del cine, pero su profesión era coreografiar los espectáculos. Claro, entendía como nadie, detalles estos que os encantan a los directores, Dani? Totalmente. Era un genio. Es autobiográfica total, sus éxitos y sus fracasos. Y aparte, un actor infravalorado, porque realmente es un actor bastante olvidado y ha estado en grandes películas, no son las que decíamos, por ejemplo, en The French Connection, podríamos en Marathon Man, y un actor buenísimo. Por cierto, añadir lo que estáis diciendo, que es una película tremendamente valiente, porque hay que ser un valiente para contar tus adicciones, tus problemas y ponerlos en una película y saber que encima te estás muriendo. O sea, me parece un testamento maravilloso, escalofriante, pero maravilloso. Esas cosas solo se hacen cuando sabes que te vas a morir. Claro. Mira, pues siguiendo con Bob Fosse, si queréis, en la línea de lo que estamos hablando, Bob Fosse se arruina y fracasa estrepitosamente con un musical que se llamó de otra forma, pero se conoce el musical como Sweet Charity. Buenísimo. ¿Vale? Pues ahí fracasa brutalmente. Sin embargo, en la siguiente película musical se consagra y vuelve, de hecho, a estar en el celuloide, en la cinematografía, bien visto el tema de las películas musicales. Porque hasta entonces era como que por la crítica estaba muy mal visto el cine musical. El cine musical estaba muy mal visto. Sin embargo, se consagra en el 72 con la dirección de Bob Fosse con la película Cabaret. ¿Por qué puede ser una explicación de que se consagra? Pues se consagra porque está justificado el musical. Porque el musical, salvo un tema, ocurre en Kit Kat Club, que es un cabaret de Alemania, y todos los números pasan en el cabaret. Entonces, justifica un poco, no se canta o no de repente empieza la gente a bailar sin justificar. Aquí todo ocurre en un espectáculo de cabaret. Pero Cabaret, por ejemplo, creo que ha tenido 10 nominaciones y ha conseguido 8 estatuillas. Y tiene el honor de haberle quitado a Coppola el Padrino, la dirección del Padrino. Correcto. Compitiendo con El Padrino de Francis Ford Coppola, la película Cabaret se alza con 8 estatuillas. Estamos hablando, creo que es la película musical más galardonada de la historia. Cabaret es fantástica en cuanto, por ejemplo, Cabaret a mí me encanta. Cabaret ha envejecido maravillosamente bien. Cabaret te la puedes poner hoy mismo y la comprendes, la entiendes, y dentro de 40 años tendremos que ponerla para que la gente la estudie y para que la gente vea lo que la historia nos enseña, y marcaba el fiel reflejo de la Alemania de los 30, que
desde un cabaret. O sea, desde un cabaret, aunque tenga 2 o 3 historias paralelas, lo que nos marca Cabaret es la cruda historia del nazismo. Mucho más allá de que luego hable, por ejemplo, de la ambigüedad sexual de los protagonistas, porque el protagonista era bisexual, mucho más allá de que hable de los sueños alcanzados o los sueños no alcanzados de los protagonistas, mucho más allá de la historia de los 2 judíos adinerados que una de ellas es la dueña de la posada donde están viviendo. O sea, aunque hay varias historias, también, por ejemplo, otra de las historias que se ve claramente, que es muy vigente, la historia de la corrupción, también se ve en esta película, pero la historia fundamental es el nazismo. Es el nazismo, la historia del nazismo. Fue una película que fue clasificada X, porque en aquel momento era importante, era dura en aquellos momentos por los temas, cómo se realizaban, había un aborto, nada que decir de Liza Minnelli, hija de su madre, esa magnífica interpretación que nos deja Michael York, y luego ese maestro de ceremonias que va a pasar a la historia como el maestro de ceremonias. Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde. Yo sigo visitando cabarets y sigo frecuentando espectáculos donde se le rinde homenaje o se le intenta imitar. Bueno, hablando de Joel Grey, precisamente, es curioso, por esto en las sagas que estamos hablando, Joel Grey luego es padre de Jennifer Grey, la protagonista de Dirty Dancing. Y hablando también de sagas, antes que decía José, de quién era hija Liza Minnelli, de quiénes eran los padres, los dos, porque el padre y la madre, los dos, ¿no? Liza Minnelli y Judy Garland. Dos auténticos mitos. Cabaret quizás sea una de las grandes películas sobre el nazismo. Hija de Hitler, y se podría decir que Cabaret, o sea, o podríamos hablar del Gran Dictador, o Ser o no ser, está entre ellas. O sea, es una película que casi te olvidas que es musical. No te puedes olvidar que es un musical, porque como musical es maravillosa, pero la historia es tan buena, está tan bien dirigida, que le quita los números musicales y sigue siendo un peliculón. La historia de una mujer, de una eterna perdedora, de una eterna solitaria, con un talento increíble pero que no sabe qué hacer con él, con una capacidad de amar brutal y tampoco sabe qué hacer con ella, y con esa cosa de tomar siempre malas decisiones que la arruinan todavía más la vida. Para mí el personaje de Sally Bowles es un personaje histórico en el cine, histórico como guión, porque yo creo que lo atraviesa todo. Como actriz te permite hacerlo absolutamente todo. Te enamoras, te desenamoras, crees en la vida, te la destrozas, sales a cantar cada noche y lo haces como una reina y te tratan como si fueras una cualquiera. Es grandioso, es realmente maravilloso. Ella estaba haciendo en Broadway el Kid Kud Club o algo así, ¿no? Sí, ella tenía una relación con la historia. Ya era una de las protas en Broadway, ya era asidua de los escenarios haciendo papeles protagonistas. Ya, porque desde luego es una de las grandes creaciones del cine. Y la voz. Y recuerdan cualquiera de todas las canciones que se cantan ahí en el Kit Kat Club. O sea, son todas irrepetibles e inmortales. Es una película que emociona, y es una película que yo, por ejemplo, recuerdo que cuando empiezas a verla, todo el mundo es antinazi. El mismo Cabaret, todos los números están hechos en contra del nazismo, están ridiculizando al nazismo. Y la primera escena entra un nazi a pedir para la causa y lo tiran del Cabaret. Acto seguido llega las SS y le dan una paliza al dueño del Cabaret, y a partir de ahí ves como la historia de la película cada vez va cogiendo más fuerza el nazismo en Alemania, y de lo que al principio eran números que ridiculizaban el fascismo,
acaban siendo números en pro del fascismo. Bob Fosse, habría que decir Bob Fosse, uno de los grandes y con muy pocas películas. De hecho, en los 70 hace 3 películas increíbles, son estas 2 que hemos dicho, y habría que añadir Lenny, que no es un musical, pero alguien que dominaba perfectamente la técnica cinematográfica porque cuenta la historia de un stand-up comedian, ¿no? Y un tipo tremendamente polémico que era el cómico Lenny Bruce. Pues estamos poniendo muy densos, podemos hablar de La pequeña tiendita de los horrores, ¿no? Es super kitsch, la verdad. Es que yo cuando... es un musical que me encanta. Es naif, es divertidísimo, está hecho con una honestidad y con una sinceridad y con una entrega que te enamora desde el primer momento. Tiene unos personajes súper definidos, súper bien resueltos, súper bien defendidos, y la gran protagonista, que es la planta, ¿no? Esa planta que empieza siendo una cosita pequeña y tierna, que te enamora con sus gestos y se va convirtiendo poco a poco en ese monstruo que termina devorándose a sí mismo, pero todo con una gracia, con un sentido del humor maravilloso. Yo me divierto mucho siempre que la veo. Los números musicales son preciosos. Recuerdo a la actriz secundaria que hace de la rubia tontita masoquista, que es golpeada día sí y día no por el dentista sádico, y ella está feliz de su historia de amor. Y de esas 3 maravillosas negras que lo cantan todo y que aparecen de la nada y vuelven a desaparecer, haciendo una especie de homenaje a las Supremes, digo yo, porque eran casi idénticas. Es un cuentito muy divertido, que va envejeciendo muy bien y que tiene una versión musical maravillosa que yo pude ver en Buenos Aires, y todo el proceso de cómo va la planta ganando la batalla a todos, pese a la lucha personal de todos por salir adelante en este miserable mundo, es muy divertido y muy dramático a la vez. A mí es una película que me gusta mucho rever y se la aconsejo a todo el mundo, porque tiene humor negro, tiene acidez, tiene un trasfondo ahí de clase social y de amores extraños muy a tener en cuenta. Y aparte me pasó que como la protagonizaba Rick Moranis, yo a Rick Moranis en mi cosa de los 80 lo asocié a Cazafantasmas, entonces yo vi Cazafantasmas, vi a Rick Moranis en Cazafantasmas y ya se me quedó ahí. Y sí, La tienda de los horrores me gustó y me pareció muy divertida, pero tengo que revisitarla. Curiosamente, Rick Moranis y Steve Martin, que son 2 actores típicos de los 80, que quién diría que eran protagonistas de un musical, pero es que los 2 eran muy buenos. Rick Moranis desafortunadamente se retiró del cine, creo que igual sale en la nueva de Cazafantasmas, se rumorea que puede salir, pero un actor estupendo, y Steve Martin también, este sádico dentista rockero. Pero aparte es que los que nos dedicamos a esto, creo que lo sabemos, que cuando te toca defender ese tipo de personajes en ese tipo de trabajos y de contexto, lo tienes que hacer tan de verdad y tan entusiasmado y tan enamorado de lo que estás haciendo, no se lo cree ni tu madre. Y en ese tipo de películas ves cómo están jugando, cómo se están entregando a tope y cómo se están dejando el alma en creérselo, que te lo creas y disfrutarlo y que lo disfrutes. ¡Ay, qué vértigo esto! ¡Que es un sinfín de emociones! Venga, vamos con El Mago de Oz, año 1939. A mí una cosa que me gusta del Mago de Oz es que tiene ese punto como de Hollywood clásico y como de película dentro de, como que engaña
aunque Angela Lansbury en los especiales estos de los extras te lo venda siempre como de la maravillosa película que marcó a toda una generación, tiene un punto oscuro, como un punto chunguelo muy importante en torno como a la realización de la película, Judy Garland un poco como niña explotada, los enanos que en el rodaje debían hacer de todo menos cosas buenas, los alergias de maquillaje, los directores que iban y venían, tiene todo ese punto. Año 39, aparte estas películas tan antiguas, yo nunca puedo dejar de verlas sin la perspectiva esa un poco macabra de decir, están todos muertos. Tú lo ves y dices, están todos muertos y vienen desde el más allá para divertirnos. Película que juega con el Technicolor, que empieza en blanco y negro, acaba en blanco y negro y que plantea un extraño viaje de la niña Dorothy, Dorita, la pequeña Dorita, de Dorita al mundo de Oz. ¿Cómo? Pues en una especie de sueño, viene un tornado, la casa sale volando. Caer aplasta a una bruja mala, la niña aparece, que son estas curiosidades de rodaje maravillosas que te cuentan en los especiales, que es como ese plano de transición en el que ella está en la casa derrumbada que ha caído por el tornado, abre la puerta y ese último plano de blanco y negro tornado a sepia estaba ya rodado en color y habían hecho un traje y todo el decorado interior de la casa en falso blanco y negro para que al abrir la puerta la cámara se asomase al mundo de Oz en Technicolor. Un mundo en el que conoce a los tres personajes que son el león, que a mí siempre me ha dado un poco de tirria, las muecas que hacía el señor, que era un poco como histriónico y ese histrionismo me daba un poco como de para atrás, el hombre de hojalata y el espantapájaros que buscaba un cerebro, el hombre de hojalata buscaba el corazón y el león era el león cobarde que buscaba el valor. Entonces, con ese cruce de brujas, que también hubo problemas con el maquillaje, también hubo cambios de actrices de la que hacía de bruja mala, igual que el hombre de hojalata, cuando le estuvieron haciendo las pruebas de maquillaje con los polvos de aluminio y demás cosas que se inventaron, pues el hombre estuvo fatal, le dieron unos problemas pulmonares del copón y casi se muere. Entonces pues entró Jack Halley en sustitución y empezaron el rodaje en la Metro. Ahora es la Warner la que tiene los derechos, todos estos jaleos de... Tengo aquí esta edición especial, está en alemán porque me la compré en Berlín, pero es una edición que sacaron por el 70 aniversario de la película con DVDs que te cuentan todo, vamos, pelos y señales. Y en el mundo de Oz, pues esta mujer Dorothy va con sus 4 amiguitos, con sus 3 amiguitos recorriendo todo el mundo de Oz, siguiendo el camino de Baldosas Amarillas, buscando al mago de Oz. Es verdad, es que tiene ese punto también como negro, como crudo, como de... que lo puedes trasladar un poco a Paulo Coelho, de la bruja buena, el hada, cuando le dice, no, es que tienes que buscar en tu interior, y en tu interior está lo maravilloso, y se produce ese mágico momento que estos días de confinamiento se ha reproducido en forma de meme, que es, golpea 3 veces tus chapines rojos, y entonces descubrirás esa famosa frase de, se está mejor en casa que en ningún sitio. Ese truco para que vuelva, que tiene ese paralelismo que a mí siempre me ha encantado y que tardé en descubrirlo varios años, que es en la magia del mundo del mago de Oz, que es todos los personajes paralelos en el mundo real en blanco y negro tienen su traslación en el mundo de Oz. El hombre de hojalata, el león y el espantapájaros son los granjeros que trabajan en la granja de Dorothy y que los ves al final de la película o es al principio. Al final de la película, sin maquillajes y vestidos de granjeros, y dices, ¡oh! ¿Se habrá tomado algo Dorothy para hacer ese viaje? ¿No habrá sido un sueño? Porque, claro, el mago de Oz es el adivino que se encuentra en un carromato, Dorothy también, cuando está buscando a Totó. Por eso, el mago de Oz con el Over the Rainbow, que es como la canción más famosa. Y después la canción un poco que se repite, que es la de Ding Dong, The Witch is Dead, me encanta también, porque aparte la cantan los duendecillos. Así que también es una canción un poco oscura con los duendecillos celebrando que se ha muerto la bruja. Y la de We Are See the Wizard. To see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. To find the ears of Wizard of Wiz, if ever a wiz there was. Es muy recomendable también ver los extras, ver
fotos de rodaje, que hay fotos súper chulas por internet en Google Imágenes, con meterte y buscar, ves las pruebas de vestuario de la Bruja del Oeste, ves las pruebas de vestuario de todos los personajes, ves cómo luego subastaron todos los trajes, subastaron el traje del león por un pastizal, las grabaciones, ves vídeos de las pruebas de rodaje de ellos sosteniendo como las pizarras con sus nombres, moviéndose, guiñando a cámara, la Bruja del Oeste como fuera de contexto, los Munchkins también fuera de contexto, Judy Garland con el vestido. Habría que dar el dato, aparte de lo que está diciendo Joserra, que la película, ya lo ha dicho él, es del 39, pero eso curiosamente Víctor Fleming dirige también otro icono, otra de las grandes películas de historias, que es Lo que el viento se llevó, en el mismo año. Lo que pasa que sí que es cierto que hubo idas y venidas de directores, porque el productor era David O. Selznick, quizás el gran productor de la historia de Hollywood, y ponía y quitaba directores como algunos presidentes entrenadores de fútbol, o sea, de esta manera. Era casi más importante la figura del productor que del director en estas películas, ¿no? Y hablar de la gran influencia del Mago de Oz que ha tenido luego en la historia del cine, entre ellos a David Lynch, a uno de los grandes directores de la historia del cine, que es David Lynch, como su película Corazón Salvaje es una especie de remake salvaje del Mago de Oz sin números musicales, aunque, bueno, sí hay música, ¿no? Ellos siguen el camino de todas las amarillas, que en el caso de la película de Lynch es la línea discontinua amarilla que ven en la carretera. De esa película del 39 han salido tantas cosas, tantas cosas. Actualmente está triunfando ya 15, 20 años en Broadway y tal, está triunfando Wicked, que sale de Oz. Pero no sé si habéis podido ver la última versión de Oz, la de Diana Ross. Sí, con Michael Jackson, que era el espantapájaros, ¿verdad? Sí, Michael Jackson el espantapájaros y Diana Ross el papel de Dorothy. Mucho más coreografiada, la de Wiz, mucho más coreografiada, pero la misma, es un remake, la misma historia. Yo, por ejemplo, es un espectáculo que he montado musicalmente a nivel familiar con 5 personajes y es entrañable. ¿De qué estamos hablando? ¿70 años? ¿Estamos hablando 60, 80 años? Sí. Estamos hablando de 80 años. No os podéis imaginar la reacción en los teatros hacia esos personajes, hacia ese espantapájaros tan entrañable que va buscando su cerebro porque no tiene cerebro y repite las cosas, hacia ese león que no tiene valor y que le asusta una mosca que se le para. Funciona como un reloj suizo 80 años después. Y que el libro, además, que lo acabo de mirar porque tengo aquí que me compré el tocho con todos los que sacó el autor, que el libro es de 1900. Me parece muy metafísica y para la época en la que fue escrita pues tiene el doble de mérito, ¿no? Algo tan sencillo como ir buscando el completarse emocionalmente y el crecer y el apoyarse en los amigos y que los amigos saquen lo mejor de ti. Creo que hay un trasfondo metafísico muy, muy, muy bonito y que yo no sé si la gente es consciente cuando lo ve, supongo que sí. Mis compañeros hablan demasiado. Entonces, yo lo que haría es otro programa porque nos ha quedado Grease, nos ha quedado Grand Showman, nos ha quedado grandes peliculones musicales. La verdad es que tenemos preparadas muchas más películas. Podríamos seguir hablando de West Side Story, de Un americano en París, del Fantasma del Paraíso, Jesucristo Superstar, muchísimas películas, pero es que no nos da tiempo porque mis invitados tienen tantas cosas que contar. Es tan interesante todo lo que cuentan que es muy complicado. O sea que vamos a repetir. Si os parece bien, yo creo que os va a gustar una segunda parte. Bueno, voy a despedirles. Joserra, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. José, muchas gracias también. Gracias a vosotros. Alberto, querido, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos tomamos una cerveza ahora? Sí, yo creo que sí. Bueno, y vosotros ya sabéis, gracias por estar ahí. Espero que estos programas os estén haciendo más llevadero el confinamiento. Y sin más, nos vemos en los cines.